Buenas tardes y calurosas tardes, ¿verdad? Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Como representante del Ayuntamiento de Linares, quiero agradecer tanto a Marcelino como a María Luisa y iba a decir la amabilidad, el trabajo que vienen desarrollando, la sensibilidad con nuestra ciudad, en unos momentos en los que yo creo que la cultura y la educación, ahora lo comentaba, son más necesarias que nunca. También agradecer, como no, a Fanny Rubio y a Marifé el hecho de que estén presentes aquí para desarrollar esa ponencia en el marco del ciclo de Miguel Hernández. Agradecer su presencia aquí en este día y resaltar la importancia, como he dicho, de trabajar la voluntad de los consistorios municipales, en este caso el de Linares, de incentivar y de fomentar de alguna forma todas las actividades que tienen que ver con la educación y con la cultura, hermana inseparable la una de la otra. Así que hoy el protagonismo no es del Ayuntamiento, sino que es de las dos ponentes que están aquí. Como digo, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y todas, y voy a ceder la palabra a María Luisa, directora de UNED. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, agradecerle su presencia aquí esta tarde, en esta calurosa tarde, como señala Rafael, y por asistir a esta conferencia que yo creo que va a ser de bastante interés. Esta actividad, como ha comentado el concejal, forma parte de un ciclo de conferencias que estamos organizando entre la Fundación Miguel Hernández y el Centro Asociado de la UNED de Jaén. Y en este caso, las dos actividades que hacemos hoy y mañana las hacemos junto con el Ayuntamiento de Linares. Agradecerle al Ayuntamiento, agradecerle especialmente al concejal de Educación, a Rafael, por todo lo que está haciendo por la UNED, por todo el apoyo que estamos recibiendo. Cualquier actividad que proponemos siempre es bien recibida y nos da toda la colaboración que necesitamos, ¿no? Este ciclo de conferencias lo que hemos pretendido es poner en valor y que se profundice en el conocimiento de la vida y obra de Miguel Hernández. Miguel Hernández, un poeta, yo creo que bastante conocido, ¿no? Pero bueno, con este ciclo de conferencias queríamos profundizar un poco más en esa obra de Miguel Hernández. Afortunadamente a Marcelino de la Fundación Miguel Hernández se le ocurrió esta idea y nosotros encantados de colaborar. Es un ciclo de conferencias que vamos a realizar por 7 municipios de la provincia. Hoy y mañana toca Linares, pero también lo hemos hecho en Jaén, en Andújar, en Alcalá Real, en Marcos y en Quesada por esa especial vinculación de Miguel Hernández con Quesada, ¿no? Bueno, y como no, agradecer a Fanny, a Marifé, que se hayan desplazado expresamente de Madrid para estar aquí esta tarde con todos nosotros y nosotros. De Fanny poco puedo decir, es suficientemente conocida aquí en su tierra, en Linares, y quiero agradecerte, Fanny, que esté hoy y mañana aquí participando en estas dos actividades. Fanny, además de profesora, investigadora, escritora, tiene multitud de obras escritas. Yo voy a resaltar una cuestión que nos afecta especialmente, y es que ha sido profesora de la UNED, por la cual, como has comentado antes, siente un especial cariño, ¿no? Gracias, Fanny, por estar aquí. Y tenemos también a Marifé, otra ponente de lujo que pertenece a la Fundación María Zambrano, de ahí el título de su intervención. Y bueno, tal como se recoge en alguna entrevista que te han hecho, Marifé, tú te definías que tiene un alma de filósofa, poeta y novelista. Y destacar una frase que me gustó muchísimo, que decía que el poeta es el que sueña los sueños de los demás, antes que los demás, y trata de que esa felicidad se comparta y se extienda. Pues bien, una poeta nos va a hablar de otro poeta. Muchas gracias, Marifé, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, tiene la palabra Marcelino. Sí,
Gracias, buenas tardes. En representación de la Fundación Miguel Hernández, por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer tanto al Ayuntamiento de Linares, a todo el equipo técnico y a toda la gente que ha hecho posible que esta tarde estemos aquí, a la gente de la UNED también, que han tenido una dedicación especial para que todo esté funcionando correctamente. Por supuesto, a María Luisa y Grande y a Manolo Valdivia, porque desde el primer minuto en el que le propuse este encuentro de Miguel Hernández en la UNED, lo vimos como una cosa que encajaba como un proyecto común. Teníamos el objetivo de difundir, de divulgar la cultura, de sembrar semillas de inquietud cultural y de creación, y queríamos que además eso ocurriera en todo el territorio de la provincia de Jaén, y para eso nada mejor que la UNED, que tiene focos, que tiene polos de acción en prácticamente todos los grandes municipios de nuestra provincia. Agradecer al Ayuntamiento de Linares, creo que es muy importante que esa sensibilidad que han mostrado se concrete en acciones, en proyectos, que sugiráis cosas, que se os ocurran cosas y que utilicéis las herramientas que las instituciones tenemos para que la ciudadanía sienta que la cultura está presente cada día. No quiero extenderme más, ya he hablado de la territorialidad, creo que nuestra fundación tiene que ocuparse de Jaén, no solo de Jaén, y para eso también la UNED es decisiva. La UNED tiene una plataforma que a través de internet nos estarán viendo pues, probablemente centenares, y dentro de pocas semanas serán miles de personas, tanto de España como de Latinoamérica, que se interesan en las propuestas que desde la UNED se hacen, y la experiencia que hemos tenido en anteriores ediciones con otros proyectos es que al final son miles de personas las que disfrutan de estas actividades que antes solo podíamos disfrutar quienes acudíamos presencialmente a ellas. Yo creo que afortunadamente vuestro esfuerzo en tecnología, que es modélico, yo creo que en el mundo, hay que decirlo así, porque es verdad, lo reconocen otras instituciones, hay que rentabilizarlo. Y por último, dos comentarios a nuestras amigas invitadas de esta tarde. Marife Santiago es una grandísima especialista, ya se ha dicho que es poeta, que es filósofa, que es docente, y es una mujer comprometida con las mujeres, con la mujer en el sentido de género y genérico, pero también comprometida con la creación poética, con la creación como fundamento del ser humano, con lo poco que yo he podido comentar con ella. Creo que nos va a impartir una conferencia extraordinaria, teniendo en cuenta que además versa sobre dos personajes extraordinarios, Miguel Hernández y María Zambrano, con dos maneras de entender también la creación de una intensidad y de una poesía pues, fuera de lo común. Gracias, Marife, por invitarte inmediatamente a participar aquí, y porque ya pues, tendremos que establecer una alianza de cierta estabilidad, ¿no? con tu capacidad de transmitir, y también por tu presencia en la Fundación María Zambrano. Y a Fanny, efectivamente, ¿qué vamos a decir de Fanny, ¿no? Fanny, ya sabéis que es un torbellino de mujer, también seriamente comprometida con la causa de la mujer. Es una creadora, es novelista, es poeta, es docente, pero es un torbellino en el mejor sentido del término. Y cuando uno se sienta a hablar con Fanny de proyectos, van saliendo como cerezas, ¿no? Tú vas hablando de un proyecto y sale otro, y sale otro, y sale otro, y eso es maravilloso. Yo creo que hace falta gente que piense así, que trabaje así, y que sea capaz de concretar y de movilizar y de entusiasmar y de que las cosas ocurran. Así es que, pues, Fanny, muchas gracias por tu ímpetu también. Y bueno, como siempre hemos estado inmediatamente que nos hemos visto conectados, y a mí lo de las cerezas también me gusta, pues creo que tendremos ocasión de volver a Linares a presentar ese compromiso entre la Fundación Miguel Hernández y la Fundación, y la UNED y el Ayuntamiento y otras instituciones. Vendremos dentro de poco seguro a plantear otras iniciativas. Creo que es vuestro tiempo, nosotros bajamos y tomamos otra posición de trabajo. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos, y gracias a las instituciones que nos están apoyando y que han convocado con nosotras esta reunión, que es una reunión de amigos, amigas y de personas que se quieren aunque no se conozcan, porque hablar de Linares esta mañana lo hemos comprobado, viendo las minas, haciendo un recorrido por todas las calles, contando la historia de cada nombre que hemos visto en Linares, y justo cuando pasábamos con nuestras amigas por Julio Burel, pues casi obligué a rendir homenaje a la relación tan estrecha de afecto, nada amorosa, nada rosa, entre Emilia Pardo Bazán y Julio Burel, que fue el diputado por Baeza, Linares Baeza, los años posteriores al gobierno Canalejas, año 1912, 1913. Desde el año 11 quisieron que doña Emilia Pardo Bazán tuviera una cátedra en Madrid, en la Universidad Central. Y fue primero Canalejas, el presidente del Consejo de Ministros, Canalejas, quien le escribió a doña Emilia Pardo Bazán y le dijo: si yo faltara, está Julio Burel aquí. Y en efecto, Canalejas murió en atentado y el ministro de Instrucción Pública fue Julio Burel, justamente, y Julio Burel siguió ese legado para que doña Emilia Pardo Bazán, que fue la teórica del naturalismo, la intelectual más importante de España en ese momento, la persona que leía a los alemanes, a los escritores alemanes y a los franceses, a los ingleses en su lengua, y una persona que había tenido una formación de élite, que protagonizó el Congreso Pedagógico de 1892, que junto luego con Canalejas y con Julio Burel defendieron la profesionalización de las mujeres, que las mujeres españolas tuvieran educación, tuvieran cultura, tuvieran oficio, porque hasta 1892 las mujeres españolas solo podían tener cuatro oficios. Uno era el de maestra de niños, que sí que lo era, telegrafista, ¿no? Telefonista, telegrafista y reina, pero claro, las reinas llegaban muy pocas, ¿no? Entonces, ellas consiguieron, con Concepción Arenal, que las acompañó a Emilia Pardo Bazán, y a los ministros de Instrucción Pública y también al rector de Institución Libre de Enseñanza, a los rectores de Madrid, Castro, el rector Fernando Castro, que también lo impulsó, pues que de pronto las mujeres españolas descubrieron un mundo, ¿no? Y siempre doña Emilia, Julio Burel, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y las participantes en el Congreso Pedagógico del 92 abrieron un camino nuevo a las mujeres, a la matrícula en las universidades, y ahí está María Goiri, de Menéndez Pidal, como esa mujer matriculada, gracias a doña Emilia, y luego a las grandes periodistas como Carmen de Burgos, que realizó algunas entrevistas a doña Emilia. Quiero decir que la primera parada que hemos hecho con nuestras amigas ha sido Julio Burel, y un homenaje a esta hermosa calle de Linares que rinde homenaje a esa figura de la instrucción pública. Reunimos con el concejal del ayuntamiento, que está también implicado en la instrucción pública, la educación y la cultura y la docencia, y con la UNED, que justamente yo fui profesora en el 67 en la UNED, y también mi hermana, que falleció, pero mi hermana fue profesora de inglés en la UNED también. Y la UNED era para nosotros nuestra casa en ese momento, hasta que de pronto la enseñanza presencial quedó de mí. Y pasé a la Complutense, que estaba muy cerquita, porque había que cruzar solo un pequeño parque en la ciudad universitaria, y conseguí la plaza de la universidad. Y está rodeado aquí de vosotros. Bibliotecarios, profesoras, especialistas en historia, directoras y compañeras. Cuando la lectura siempre en nosotros está como ese eje vertebrador de la sociedad, y sobre todo viendo compañeros míos de instituto que me acompañaron. Realmente mi primer premio de poesía fue en Linares, teniendo 15 años, y mis compañeros alquilaron un autobús
que era el premio Ciudad de Jaén, y hubo que ir a Jaén a recogerlo. Y de pronto me encontré metida en un autobús con mis compañeros y compañeras del instituto, un instituto público, el lugar de San Juan, de la maravilloso, y muy cerquita de la casa de Manuel Lozano Garrido, que tenía una biblioteca espléndida, y comencé yo a leer mis primeros autores, mis primeros poemas, los poemas de Juan Ramón Jiménez, de Rilke, ¿no? Los poemas de Rabindranath Tagore, traducidos por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, y realmente para mí Linares es el haber descubierto, ¿no? ese lugar de los tesoros de la cultura, de la educación, y quería que mis amigas, que mi amiga Marisa Santiago, lo conociera a mis amigas y mis amigos, y conociera las minas de Linares, donde aquí tenemos amigos especialistas de Segura, en la ciudad de las minas y en los centros de educación. Y luego con la Fundación Miguel Hernández, Josefina Manresa, que también se produjo de pronto ese... de sobrevivir a todos los desastres y a todas las desgracias y a todos los desiertos como buena jiennense, que se sobrevive al diluvio, porque el olivo es el único árbol que sobrevive al diluvio, es un árbol bíblico y es el árbol de nuestra cotidianidad. Entonces, la verdad es que ha sido para mí muy importante venir acompañada de mis mejores amigas, de la editora de Alejandra Pizarnik, que está también aquí, que acaba de publicar ese volumen de 25 años a Alejandra Pizarnik. Sobre todo Ana Moreno, que siempre cita Pizarnik entre sus modelos de poesía, y de pronto hemos dicho, vamos a un maratón en Linares. Este maratón que tiene que ser maratón de palabras, tiene que ser maratón zambraniano, con la Fundación María Zambrano, con la Fundación Legado Miguel Hernández, Josefina Manresa, con la UNED. Vamos a hacer un maratón para que conste que Linares se levanta en todos los terrenos, en todos. Y uno de los terrenos es el de la palabra, el de las palabras, el del pensamiento, el de la filosofía, el de la educación, el de la poesía, el de lo que todos esos elementos juntos producen, ¿no? Que es una transformación ya en la palabra de lo que queremos y una consecución en la... Bueno, pues hemos venido acompañadas de libros. Ayer se presentó en el Archivo Histórico Nacional el volumen 85 años de Alejandra Pizarnik, una poeta que hubiera sido la gran expresión de la modernidad europea, porque estuvo en París con los Paz, y con lo que quedaba del surrealismo, y que desgraciadamente muere joven, pero nos deja una obra inmensa. Y en este aniversario, de pronto, hemos organizado también que ese libro de Alejandra Pizarnik, de uso editorial, con una editora igualmente utópica, como todos los nombres propios que estamos citando aquí, son utópicos, que consiguen luego, a través de la expresión de su pensamiento, de sus palabras, un logro, ¿no? Entonces, bueno, antes de presentar a Marifé, pero la presento también, porque María Fernanda Santiago, tenéis todos su currículum, que es impresionante, porque es doctora en filosofía por la Universidad Complutense, pero está en este momento ejerciendo de docente como profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos, pero también tiene ese árbol con esa otra rama, que es patrona de la Fundación María Zambrano. Sin María Fernanda Santiago no se hubiera gestado ni la Fundación María Zambrano ni la Fundación José Ángel Valente, porque ella ha sido el eje vertebrador filosófico de la creación de estas dos fundaciones. Pero más cosas, porque pertenece también a la Asociación Clásicas y Modernas, está vinculada también a las transformaciones cualitativas del feminismo contemporáneo, no cuantitativas, porque eso ya lo tenemos asumido, 4 y 4, ¿no? Lo por pendiente. Y en ese universal es muy importante el pensamiento de las filósofas y es muy importante el pensamiento de Marifé Santiago, ¿no? Ella ha editado muchos libros, muchísimos, pese a ser tan joven, como veis, y hay, por resumir de alguna forma,
enorme, muchas colaboraciones. También forma parte del grupo Poéticas de la Modernidad, que codirijo con el cervantista José Manuel Lucía, que también trabaja con la Universidad de Jaén, y teniendo tantas ramas y tantos hilos cruzados y tantas trenzas hechas con la UNED, con la Fundación Legado Miguel Hernández Josefina Manresa, con la Universidad Complutense, con los grupos de investigación, con la Fundación María Zambrano, teníamos que traer esta caja de cerezas, como dice, o de naranjas, como iba Miguel Hernández cada vez que veía a un amigo o a un poeta que admiraba, le llevaba la caja de naranjas. Pues traemos las cerezas para que de todas estas distintas que se van uniendo. Bueno, Marifé Santiago tiene numerosos libros de ensayo que tienen que ver con la filosofía, con el teatro, con la palabra, con la meditación de la propia palabra y con la crítica literaria. En ese sentido, pues ha editado, pero me gusta mucho rescatar, por ejemplo, María Zambrano, correspondencia inédita con Gregorio del Campo, y luego también algunos textos en gallego, porque también Orense es otra de sus debilidades, y la Fundación Valente, orensano. En ese sentido, es importante hablar de la mirada atlántica, literatura gallega y peregrinación interior. Es también polivalente, como decimos en las universidades. Este aula es polivalente, donde se puede hablar de teatro, se puede hablar de poesía, se puede hablar de filosofía y de libros de creación, teoría de los matices, las constelaciones. Nos mide la piedad. La orilla de las mujeres fértiles, las constelaciones del capitán El Día, los días, con varias reediciones, celebración de la espera, 3 cuadernos de bitácora y poesía en gallego, poesía dos aléns, congreso con ponencias en numerosos congresos de distintas leyes, el jardín de las favoritas olvidadas, un ángel muerto sobre la hierba, el tiempo de las lluvias. Realmente pasear 10 minutos con María Fernanda Santiago, con Marifé Santiago, es reestructurar tu pensamiento, es de pronto cambiar los ejes de la interpretación y de los juicios, porque no es lo mismo juzgar desde el punto de vista de un lector o desde el punto de vista de un poeta, que tomamos el cielo enseguida, en un segundo. Marifé reestructura los ejes del pensamiento colectivo y consigue lo que cantaba Nacha Guevara en aquel poema de Benedetti, ¿no? Si te quiero es porque sos, porque codo a codo somos mucho más que dos. Entonces, cuando hablas con Marifé Santiago, sientes que somos mucho más que dos, que de pronto... Que está mejorándose, que está convirtiéndose en un paraíso, y se ha revertido los filósofos, pero Marifé, que además es poeta y que además ha ejercido también en el campo de la acción, de la organización y la estructuración de proyectos muy difíciles, sin embargo, que los ha conseguido, que los ha puesto a la altura de cualquiera que puede, alargando la mano, leyendo un libro de Marifé, un poema, un ensayo, una meditación sobre el pasado, sobre el presente. Cualquiera de las lenguas pues se encuentra con que el mundo ha mejorado después de haber charlado con ella. Marifé, bienvenida. Quiero que conozcas a mis amigos, a mis amigas, a la gente que quiero, que ellos te quieran a ti también y que sientas que eres también de Jaén, que eres una andaluza de Jaén, como todos ellos, una andaluces de Jaén, y que eso lo vivas con tu amiga María Zambrano, que es también otra andaluza de Jaén, que vivió en Alcalá Real un tiempo y que ya recordaba, y que vivió con Miguel Hernández algo muy diferente al juego rosa que hacen los canales de televisión muy pronto. No hace falta. Ella, su platonismo, Zambrano lo llevaba por todas partes y se entendieron muy bien en las palabras Miguel Hernández y María Zambrano, y eso es lo que quiero que ella nos hable de ti también, que nos hable de lo que ella quiera. Bienvenida, Marifé, que los tienes, te quieren todos. Me emociona mucho oír a la maestra Fanny Rubio y tienes la sensación siempre de estar a la sombra del árbol del bien y del mal. Y cuando estás a la sombra del árbol del bien y del mal, con Fanny Rubio estás a la sombra del árbol del conocimiento y evidentemente quieres pecar, quieres coger esa manzana
y aunque te expulsen del paraíso, sabes que te llevas precisamente la profundidad y el futuro, con lo cual, a mí, gracias, me conmueves una vez más, ¿no? Ella ha empezado hablando de Alejandra Pizarnik y me van a permitir que yo tire de ese hilo, porque hoy está con nosotras, como decía Fanny ahora mismo, Mayra Bustamante. Mayra Bustamante es la editora utópica, como tú la has llamado, que está bien, porque utópico no quiere decir, ni mucho menos, lo imposible, quiere decir lo que todavía no está, lo utopos, o sea, lo que todavía no ha llegado, pero eso no significa que no tenga que llegar. Y una editora tiene que ser utópica porque tiene que entregar los caminos para que lleguemos al lugar de los sueños, a lo que te referías tú antes, ¿no? Cuando me presentabas, cuando hablabas de mí. Y tenemos ese libro que ha concitado de una manera mágica a 85 voces que celebran la vida, precisamente de una poeta que no pudo vivir la vida hasta el final, como tendría que haber sido con normalidad, pero hemos decidido que hay que cambiar. Igual que Fanny Rubio decía, y llegamos a Linares pensando que hay que levantarse de muchas maneras, y cuando nos levantemos y seamos capaces, además, de no olvidarnos que los seres humanos somos bípedos, que eso nos hace poder mirar al cielo con más tranquilidad que los que van a cuatro patas, que tienen muy poco movimiento, ¿no? Muy poco movimiento en su cuello, y que a lo mejor lo que ocurrió en la evolución fue que nos levantamos de golpe, y al levantarnos de golpe el cerebro se nos colocó en un lugar que a lo mejor no tocaba, ¿no? Pero eso nos ha hecho soñar, y como soñar tenemos que siempre recordar precisamente que los sueños tienen que ir delante. Bueno, yo invito a todas las personas que están aquí a que se den un paseo por ese libro, si es posible, porque creo que cuando terminen de darse ese paseo de la mano de Alejandra Pizarnik y de 85 voces que celebran la vida, entonces sí entenderán que todo es posible. Incluso el estar aquí hoy en Linares, con la felicidad de verdad que eso me produce. La intervención que yo quiero hacer lleva por título Miguel Hernández y María Zambrano, la amistad a la orilla del tiempo. Y esperen un poquito, que los agradecimientos llegarán después. Estoy, después de tantos años de exilio, delante del cuadro Santa Bárbara del maestro de Flemal. Así comienza el artículo que María Zambrano escribió en 1987 para la serie de televisión española Mirar el cuadro, dirigida por Alfredo Castellón. El periódico El País lo publicó el 20 de julio de ese mismo año y en 1989 se recogió en su libro Algunos lugares de la cultura, en el que tanto tuvo que ver mi admirada y querida poeta María Iglesias. En el libro, sin embargo, no se publicó la referencia que esta tarde hace que yo haya considerado pertinente comenzar hablando de este texto y de este cuadro que genera el texto. Esa referencia, como ustedes habrán ya intuido, se refiere a Miguel Hernández. Entraremos en ella pronto. Pero demoremos un momento su presencia para que cuando llegue estemos todas las personas que hoy nos reunimos aquí preparadas para verlo, sentirlo y sí, agradecerle una obra y una existencia. Rodeemos entonces como los niños y las niñas ante un regalo deseado el lugar, la imagen y el tiempo donde habitan ese lugar y esa imagen. Señoras, señores, amigas, amigos, darle las gracias a la UNED, a la Fundación Legado Miguel Hernández, al Ayuntamiento de Linares, es mucho más que una fórmula de cortesía. Es reconocer en voz alta la necesidad de que el fuego de las palabras que cuidan el alma se haga presente hoy aquí, en esta tarde de Linares. Es compartir la emoción de que la maestra Fanny Rubio haya tenido a bien introducirme ante ustedes, algo que me tomo como un gesto de amistad más allá del tiempo y el espacio. La doctora Fanny Rubio, la poeta Fanny Rubio, la investigadora indispensable Fanny Rubio, hoy ha querido que yo forme parte de sus imágenes, lugares y tiempos en Linares. Hablábamos las dos con Marcelino Sánchez Ruiz, el director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, del misterio de ciertos nombres. Linares es uno de esos nombres y de esos misterios. Linares, de lino, lino que se teje, tejido y texto, palabras hilanderas en Linares. Quería yo que así fuera mi intervención, que al acabar hubiera un nuevo ovillo de lino, para cada cual el suyo, que nos permitiera adentrarnos sin miedo en los laberintos de la historia, en sus rincones ocultos y tocar sin miedo también porque estamos juntos, esas palabras que se perdieron en sus caminos y que quizás
contienen la que nos falta tantas veces a nosotras para seguir, vuelvo a decirlo, para seguir sin miedo. Ese entramado, esa trama textual la configura una amistad hermosísima, como siempre lo es la amistad verdadera, que tejieron en su presente Miguel Hernández y María Zambrano, y ella tuvo que continuar tejiendo en la memoria para que no se perdiera el legado de Miguel Hernández. Y sí, en 1987, María Zambrano elige un cuadro, Santa Bárbara, atribuido entonces a un maestro de la abadía de Mal, aunque en nuestros días se ha identificado su autor como Robert Canton, iniciador de la pintura flamenca y maestro de Van de Weyden, precisamente. Me gustaría que ustedes siguieran estas palabras hilanderas y tejieran en su imaginación la forma. Estamos demasiado acostumbradas como personas habitantes del siglo XXI y más tras esta pesadilla que hemos atravesado en los últimos meses, que ya tienen medida de años y lo superan, a la precipitación. Se nos ha domesticado para abocarnos al precipicio de lo inmediato y saltar sobre él para llegar a un supuesto otro lado donde vuelve a haber otra inmediatez que nos lleva a otra y a otra más. Y de pronto algo se detiene, o nos detiene, y hemos perdido el rastro, como esos niños de los cuentos de la infancia que se perdían en los bosques y no sabían regresar a la casa de nuestro ser, al silencio de la casa de nuestro ser. Fotografiamos en ton misón, esclavos de la compulsión de sostenernos en el vacío del tiempo, queriendo registrar cada instante porque se darán ustedes cuenta, intuimos que lo estamos perdiendo. Hace ya mucho que en una conferencia, en una charla compartida como esta que se me invita a dar aquí, no desaparecen de verdad los teléfonos móviles. Lo habitual, a lo que intentamos no resignarnos, pero es difícil no hacerlo, es que con la mejor intención haya personas que quieran contar lo que están escuchando, enviar aquello que consideran valioso a quienes no están presentes y es de agradecer. ¿Cómo no? Sin embargo, María Zambrano dice estar, después de tantos años de exilio, otra vez en el Museo del Prado, otra vez delante de esa Santa Bárbara. Y a la contemplación regresa ella Miguel Hernández. Yo quisiera con ustedes aguardar ese regreso hoy, así, desde la mejor memoria, desde la disponibilidad de la conciencia, desde la atenta escucha, no de lo que yo vaya a decir, sino de lo que todos ustedes tienen que tejer para que este encuentro de amistad no se pierda. ¿Saben? María Zambrano no volvió al Museo del Prado desde que se tuvo que ir de España hacia la incertidumbre de los bosques de la historia. El Prado guardaba un claro de esos bosques y ella temía perderlo también si regresaba hasta el lugar de la memoria y lo convertía de nuevo como en el pasado en concreción. Temía que se lo hubieran cambiado. Recuerden aquello que ella escribe y escribe, y nosotras, personas lectoras de su obra, a veces no aprendemos en la intensidad de la advertencia. Al exiliado se le quita el lugar, hasta aquí la evidencia, pero ella añade que también se le quita el tiempo, de manera que todo regreso a un lugar retenido en la esperanza de la memoria es a destiempo, y por ello mismo el exilio se convierte en la única patria verdadera del exiliado. Amo mi exilio, dirá ella en uno de sus últimos textos escritos, y ese amor no implica, añadirá, querer que nadie tenga que vivir la dolorosa experiencia de la expulsión. Compasión eterna, pienso yo al leerla. Pero el exiliado está en los huecos de las palabras que escriben esa historia. Es el sacrificado, el ofrecido a la mirada, el que no puede ocultarse en su palpitación vital porque su imagen ejerce de señal y de huella. Una historia siempre sacrificial, que en el caso de la que comprendió la generación de Miguel Hernández y María Zambrano, la filósofa llamará de la generación del toro que va al sacrificio. Una historia que se escribe desde la sangre del sacrificio, pienso yo ahora. Una historia que exige héroes, es una historia que niega la justicia. Y sí, eso está, de alguna manera, en ese tríptico del maestro flamenco del que una parte se ha perdido. María Zambrano centra su mirada en Santa Bárbara.
en los detalles simbólicos de su pureza, representados por una jarra de agua, colores, flores simbólicas que la acompañan, flores que traen mensajes del misterio, del oculto, flores que al entregarse desvelan el interior más resguardado y permiten su florecimiento. Y por encima de todo, un libro, el que Santa Bárbara sostiene, pero dice María Zambrano, no está leyendo, aunque eso no signifique que esté abstraída del mismo. Esos libros, recuerden ustedes, que tantas mujeres sostienen en la iconografía sacra, a pesar de que fuera de lo simbólico, pocas fueran las mujeres que en la historia podían leerlos. Libros que hacen soñar a la Virgen María Niña en la obra de Zurbarán, libros que portan las mujeres en la pintura, para que los libros sean faros que nos guían, mostrando en tantas obras de tantas manos que hacen aparecer en el color una posibilidad. María Zambrano habla con Santa Bárbara. Este tema se sabe mucho de Linares también. La mina es y simboliza. La mina abre el interior de la tierra y el minero extrae un valor que la tierra engendra. La mina nos acerca, fíjense bien, a la mitología de los titanes, al Prometeo que dio el fuego a los seres humanos, para que pudieran ser no solo imagen, sino también semejanza de los dioses. Y decir mina y fuego me regresa a Santa Bárbara, patrona, es decir, protectora, ante la naturaleza que reclama ciega seguir. La vida, dirá Zambrano, arrastrándose desde el comienzo, enraizándose, añado, patrona de los mineros, protectora de las tormentas. En el cielo estás escrita con papel y agua bendita. Recuerdo haberles oído a las mujeres de Maragatería en mis veranos de vacaciones cuando era una niña observando. Santa Bárbara era una santa no escritora, sino santa libro. Estaba escrita en el cielo con papel, para que no hubiera dudas de que lo había entendido. Pero la tinta era agua bendita. ¡Qué hermosura! Bendita, o sea, bien dicha. Leer a Santa Bárbara en la voz alta de las mujeres antiguas que me iban dejando un modo de mirar y de escuchar y de no tener y de complicidad en la mano compañera era estar pendiente de lo bien dicho, que se hacía bendito y por lo mismo protegía. La Santa Bárbara en calma, en escucha, en atención, dice María Zambrano, y escribe. Tiene también el humano corazón lugares, recovecos, que no se ven y que son amenazadores. Y llega un día en que pueden estallar, arrastrarlo todo. No sucede, no me habrá sucedido a mí y a tantas personas que lo que está escondido pueda aparecer en forma fulminante, hasta en forma de rayo, el rayo que no cesa. Es el título de uno de los libros de Miguel Hernández. No le interesa tanto a María Zambrano, así lo señala, la historia de Santa Bárbara. Ella iba en su adolescencia y ya tornada juventud al Prado para encontrarse ante la calma, ante el aquí y ahora que el cuadro, a su entender, irradiaba para ella. No es la experiencia empática, al menos así entiendo yo lo que María Zambrano trata de decirnos. Es esa grandeza sanadora que el Mediterráneo griego llamó catarsis, es decir, purificación. Purificación porque la experiencia estética, es decir, la contemplación, permite habitar el instante, el punto sin espacio ni lugar, permite detener el paso del tiempo. Nos permite ser, como nos cuenta, sin que lo entendamos del todo, tantas leyendas de hombres y mujeres que se quedaron dormidos y al despertar habían pasado siglos. La palabra dar, la imagen donada a la palabra. En el principio, el verbo. Pero antes de que hubiera siquiera principio, estaba en las aguas. Me atrevo a decir, estaba la mirada que simboliza la que discurra. María Zambrano dice que esa calma, que esa experiencia de purificación, que esa verdad, que ese tal vez rayo que no cesa y convierte a Santa Bárbara en protectora de quienes andan tras los secretos de las entrañas físicas y metafísicas de la tierra lugar, no podía borrarse de lo más hondo de su ser. Dice, había penetrado en mí, quizá esa calma que a veces he guardado en situaciones difíciles.
Y en medio de cuánta ira, de cuánta injusticia, de cuánto furor, yo guardaba la calma. Lo sé porque diversas personas que no tenían comunicación entre sí lo decían. Qué calma guarda María en ciertos momentos. Pero no era yo, no podía ser yo. Tenía que ser que una irradiación misteriosa, una presencia no invocada, se extendía sobre los recovecos secretos de mi corazón y sobre las tormentas que se pueden levantar fuera en la historia, que de ellas mucho he sabido y mucho he pasado. Se obra entonces la purificación del tiempo. La conciencia retira todo freno y el inconsciente, disfrazado de memoria, trae la imagen que permitirá a las palabras que habitemos en ellas. Recuerden lo que nos dice Zambrano: escribir es conservar la soledad en que se está y se escribe aquello que no puede decirse. El secreto: en el cielo estás escrita con papel y agua bendita. Me arriesgo a leer ese cielo. Miren cómo lo trae María Zambrano y emociónense, por favor, que llueva, porque las tormentas secas son peligrosas. Nunca tuve miedo cuando bombardeaban. Nunca tuve miedo cuando la sangre se derramaba. A veces hasta cantaba, como nos dijo al poeta Miguel Hernández y a mí un enviado de un periódico francés durante el sitio de Madrid. El pobre perdió la cabeza porque Miguel Hernández me estaba cantando, enseñándome unas sevillanas que al caso vienen. No quiero que te vayas ni que te quedes, ni que me dejes sola, ni que me lleves. Entonces, el después héroe de la resistencia francesa me dijo: ustedes cantando y allí muriendo. ¿Y cómo sabe usted que vamos a terminar la canción?, le contesté. Entonces perdió la cabeza. Nosotros no la perdimos. Miguel Hernández y María Zambrano no pierden la cabeza, porque se saben guardianes de esas aguas purificadoras y de ese fuego de la transmutación. Los dos, en la amistad sincera, se saben rehenes de una historia impuesta y se descubren responsables de transformarla por el fuego y por el agua. Catarsis. El fuego también está en el cuadro que desencadena la reflexión, pero su sentido todavía es de esperanza. Sin embargo, en las tormentas que se pueden levantar fuera en la historia, no hay vocación de hermandad, sino de aniquilación, de enemistad. Y el vínculo entre el poeta y la filósofa trae un viento del pueblo, para acariciar un título querido de una obra muy querida que planifica una forma distinta de convivir, la del sueño creador. Acaricio de nuevo otro título igualmente querido. Algo más de una década antes de este hermosísimo mapa de cantos que encantan y protegen y que hoy estoy recorriendo con ustedes, María Zambrano escribe a petición de Alfonso Roig unas cartas, anotaciones, remembranzas iluminadoras acerca de su amistad con Miguel Hernández. El 9 de julio de 1978, hermoso y significativo año para el sueño y la verdad de España, y otra vez traigo el rumor de un título bien conocido, se publicó en El País como Presencia de Miguel Hernández. Tendría que haberse publicado antes en un número especial de la revista En Gestión que pretendía homenajear a Miguel Hernández, lo cual finalmente no ocurrió. Aportamos este dato para que tengamos conciencia de que María Zambrano estaba escribiendo estos recuerdos, esta presencia de Miguel Hernández desde tiempo atrás y, como vemos, mucho antes de que ni siquiera se gestase la posibilidad de su regreso a España. En la edición que manejo para armar este viaje que tengo el privilegio de compartir con ustedes, la de la obra completa de María Zambrano, se nos señala la importancia de la amistad entre Alfonso Roig, sacerdote de algún modo heterodoxo para el canon oficial, que tanto ayudó al nacimiento en libertad de la obra de jóvenes artistas como López Iturralde o Manolo Valdés, preparando esa transición hacia la democracia en España mediante su trato y complicidad con ellos o con el vínculo roto que significaban un Ramón Gaya, un Emilio Prados o la propia María Zambrano. Se habían conocido en Roma a través de Agustín Andreu. La amistad fue fecunda y cómplice en el más hondo de los sentidos. María Zambrano responde a la petición y dedica el texto Presencia de Miguel Hernández con esta hermosa fórmula. A don Alfonso Roig, que en tiempos de impenetrable oscuridad dio aliento de vida y palabra verdadera con la obstinación del agua. Me atrevo a decir que María Zambrano ejerce de testimonio, de testigo, como las personas que se han visto inmersas en tragedias infames de la historia común
y asumen la responsabilidad de contarlas para que no se pierda esa memoria de lo que nunca tendría que haber ocurrido. Estoy pensando en supervivientes de los campos de exterminio que recogen esa exigencia. Estoy recordando, por ejemplo, a quienes forman parte de la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo en España. Muchas de ellas, sobre todo supervivientes de los campos de exterminio, tuvieron que curar su memoria con el agua y el fuego del tiempo. Y en un momento de sus vidas, cuando entendieron que el silencio seguiría destruyendo la dignidad propia y de sus descendientes, se ofrecieron para ser mirados y escuchados en su imagen. Acabo de regresar a lo que compartía con ustedes casi al comienzo de mi intervención desde las palabras de María Zambrano. El exiliado está ahí, ofrecido a la mirada de los demás. Su presencia señala dolorosamente una ausencia. Hace apenas unas semanas en Estocolmo, he participado en Estocolmo en una acción testimonio de esta memoria europea del siglo XX, descendientes de víctimas del nazismo, judíos, republicanos españoles. ¿Quién no tiene, sin saberlo, ignorándolo tantas veces, un hilo de ese relato en su corazón? ¿Quién se atrevería a negar que su presencia latente, hasta que no la digamos en voz alta y común, sin odio, quiero decir, sin miedo, seguirá viva y por tanto proclive a dañar nuestra convivencia democrática? La acción performativa en la que participaba, dirigida por la artista Francesca Martí, lleva por título cobre, ese metal hiperconductor que ella ha soñado como hiperconductor de una memoria que nos une, tejida de hilos que no saben de distancias ni de biografías personales que pudieran creerse ajenas a los mismos. Pienso en las palabras de Antígona, en la tumba de Antígona, de María Zambrano. Es uno de los 2 textos teatrales que María Zambrano escribió completos. La palabra, el conjuro, el encantamiento de las palabras se hicieron poesía. La razón poética cobró la metamorfosis y el pensamiento no se detuvo ante el abismo del misterio de la poesía, sino que se adentró en el mismo. María Zambrano permite rectificar en la ceremonia purificadora del teatro esa historia sacrificial que exige víctimas para perpetuarse, y deja que en el periodo que media desde el encierro en la tumba cárcel de Antígona hasta el amanecer, cuando la aurora llegue anunciando que la noche ha terminado, pero sigue su halo en la luz del alba, pueda la hija de Edipo, la exiliada, la que tiene que elegir entre la ley de la polis y la ley del corazón, pueda, digo, tener la última conversación, la no tenida, la secreta, la que bulle y duele en el alma, con quienes la rodearon y quienes la acompañaron en eso que llamamos biografía. En un momento aparecen sus hermanos, los gemelos de Teocles y Polinices, la razón objetiva, que no la profunda, mucho más honda y mucho más enraizada, que ha provocado su castigo. No me resisto a compartir con ustedes el momento en el que ella clama: sí, teníais que morir y que mataros, los mortales tienen que matar, creen que no son hombres y no matan, los inician así, primero con los animales y con el tiempo y con ese grano de pureza que llevan dentro, y enseguida con otros hombres. Siempre hay enemigos, patrias, pretextos, y no basta. Hay que matarse por el poder, por el amor. Hay que matarse entre hermanos por amor, por el bien de todos, por todo. Hay que matar, matarse en uno mismo y en otro, suicidarse en otro y en sí, con la esperanza de ser perdonado por tanto crimen, por tanta muerte expandida. El Señor de la muerte tiene que matarse al fin, si algo tiene dentro vivo en la esperanza del perdón. Para eso hay tiempo, todo el que haga falta. Para vivir no hay tiempo. Y un poco después, cuando Teocles y Polinices, los hermanos irreconciliables en la historia, han hecho su réplica, vuelve a hablar Antígona. Atención a los detalles. En el fragmento que acabo de compartir con ustedes se va hablando del matar y el tiempo se incluye en ese aprendizaje asesino, matar el tiempo. Ahora va a hablarnos del lugar, del hacia dónde. Oh muerte, no vengas todavía hasta que no se pacifiquen, hasta que yo sepa dónde llevarlos, si es que no vamos al mismo sitio. Sí, yo soy vuestra hermana, pero vosotros 2 ¿sois hermanos míos? ¿Sois hermanos de alguien? ¿Le habéis permitido a la hermandad que inunde vuestro pecho, deshaciendo el rencor, lavando la muerte esa que ahora tenéis
y que cuando llegue la otra venga limpia, de acuerdo con la ley de los dioses. Miguel Hernández es un exiliado de esa ciudad de la hermandad que pudo serlo, aunque su cuerpo se convirtiera en un cuerpo ausente porque la historia que llegó lo retirara. Podría tomar el rol de Antígona. María Zambrano, cuando regresa a España en 1984 y se ve en su reciente casa madrileña en la televisión pública de un país que la trae de nuevo al lugar donde ella y toda una generación de españoles y españolas tendría que haber tejido su labor personal, su obra, entiende la intención. El exiliado se ofrece en silencio a la mirada, se exhibe sin elección para que los ojos del mundo se posen en él y entonces quiero pensar, ese hueco entre las palabras oficiales tendría que desvelar un manantial sitiado y un fuego vivificador que se ha pretendido extinguir. ¿Acaso en el cielo estás escrita historia con papel y agua bendita? Y María Zambrano va desvelando esos huecos donde respira Miguel Hernández, su amigo. Y esos huecos que empiezan a ser palabra escrita en la pièce Creuset par J entre el 21 de julio de 1974 y el 5 de febrero de 1977, y que sin duda estaban escritos en su cielo mucho antes, aguardando tan solo ese rayo que no cesa para hacerse palabra conjuro, papel y agua bendita, cuentan con un preámbulo explicativo que da razones de por qué ha aceptado la invitación de Alfonso Roig, sin duda por lo que Roig significa de desescombrador de escombros donde yacen fulgores. Y luego ya la breve noticia acerca de Miguel Hernández, sufridor de siglos, amoroso legal, un creyente para acabar con Sangre en libertad. El comienzo nos ofrece la tonalidad de la partitura. No es el recuerdo ni nada que se refiera a la memoria adecuado para referirme a la presencia de Miguel Hernández, hace ya tanto tiempo desaparecida física, realmente, según lo que suele entenderse por realidad. Mas existen sucesos, lugares, personas que han sido reales y verdaderos, y así el tiempo que pasa va dejando su verdad realmente. Son presencias vivientes que nos acompañan, presencias reales a fuerza de verdaderas. Miguel Hernández, poeta, es, y no únicamente para mí, una de esas presencias. Poeta lo era ya y como poeta lo conocí, mas aunque no hubiera escrito una sola línea, él sería el mismo, y ello revela su grandeza. Claro está que si ciertos seres no se hubiesen manifestado por la poesía o por alguna otra acción, no los conoceríamos y al caer en la cuenta de ello se dan gracias si antes ya nos hubieran dado a esas manifestaciones vivientes que nos regalan, además del poema, el conocimiento. Y en ese caso, para mí, la compañía de uno de esos seres, no el único por ventura, es Miguel Hernández. Y como su presencia no es recuerdo, no puedo precisar cuándo y cómo lo conocí. Ese 1934, en la España de la Segunda República, mostraba esperanzas y carencias para que tales se colmaran. Las mujeres españolas ya teníamos derecho legal a ser personas, o sea, a votar, desde 1931. Tal derecho nos permitía, por ejemplo, ejercer puestos públicos de dirección social y política, estudiar sin acompañamientos ni explicaciones, divorciarnos sin consecuencias legales y reconocer a nuestros hijos aunque hubieran nacido fuera del matrimonio certificado. En definitiva, formar parte del espacio de lo común como seres humanos con personalidad jurídica. Una libertad inédita, término que utiliza María Zambrano ya en 1928 en la columna Mujeres que escribe en el periódico El Liberal. Ese mundo todavía en ciernes que traía esencias de lo mejor, como los ideales de la institución libre de enseñanza y sus frutos, se enfrentaba a los monstruos inoculados por una larga tradición de totalitarismos latentes. María Zambrano escribe en algún lugar que las personas, los pueblos y las culturas que han vivido oprimidas hablan a voces y se quitan unas a otras la palabra. No se escuchan.
tienen miedo de detenerse en la mirada ajena, pero también nos enseña ella que la democracia, ese orden social en el que no solo está permitido ser persona, sino que serlo es una obligación, solo es posible cuando no se teme al que no se nos parece. Las sociedades democráticas son espejos de diversidad si se escucha, si se habita el silencio propio que permite la llegada de otras palabras y de otros silencios. Un orden musical, dirá ella, más que un orden arquitectónico. Y ese es el sueño que comparte con Miguel Hernández, lo que los une a ambos, las palabras hilanderas y los silencios fértiles de respeto, porque lo son de escucha. En esa urdimbre no hay lugar para que se aposente el miedo. A Miguel Hernández, nos dice, lo llevaría a su casa madrileña de Conde de Barajas, donde María Zambrano tenía tertulia con su hermana Araceli, en esa hermosa juventud de la libertad, algún amigo asiduo. Fue una llegada a Madrid, observa, de rápido reconocimiento en los lugares incuestionables del pensamiento y la creación, desde la revista de Occidente, liderada por José Ortega y Gasset, hasta Cruz y Raya de José Bergamín. Publicaciones poéticas para Miguel Hernández y por mediación de tales autoridades intelectuales, también trabajos esporádicos como la colaboración en la Enciclopedia Taurina, dirigida por José María Cosío para Espasa Calpe. Al tiempo, los poetas más destacados del momento lo acogen, salvo, cito literalmente, un poeta prometido al sacrificio en modo fulgurante que experimentaba una especie de alergia ante su presencia personal. No es difícil reconocer a Federico García Lorca, aunque María Zambrano tenga la elegancia de no nombrarlo. Pero me interesa reparar una vez más en el detalle. Sigue escribiendo ella, y de ello poco supe, pues que Miguel acusaba la tristeza, mas no la causa. Y tampoco puedo saber si esta incompatibilidad de aquel gran poeta que, sin sacrificio, lo era ya, era lo que más lo acongojaba en medio de aquel esplendor y de aquella cordialidad sin reservas que lo rodeaba. Tan triste, aunque sin nostalgia, como hermoso el entramado que María Zambrano extiende sobre el suelo de los hechos para que la vida se siente en él y se nos muestre. La vida expulsada de la vida de la orfandad y el sin hogar. María Zambrano nos cuenta con la misma intención que Shakespeare, recolector fiel de la tragedia que abrió la puerta a la posibilidad de Occidente, a su triunfo, ese Occidente que empero tomó la senda del fracaso. Ahí están ella y su amigo el pastor poeta, como lo llama, intuyendo con frustración lo inminente. Oyen los pasos siniestros de quienes se preparan para la aniquilación, oyen cómo se les adelantaba el dolor cada vez más cerca. Y como Casandras del siglo XX, nadie cree en su oráculo, porque la palabra de paz que lo traduciría no tiene sitio aquí. Miguel Hernández sufre entonces como si estuviera ocurriéndole en el futuro, provocando una disonancia entre la circunstancia en la que todo le va bien y su sentir. Dice Zambrano, mas él sufría, estaba sufriendo siempre, lloraba hacia adentro y reía más que hablaba cuando, creo que fuera ya el año 35 o 36, venía a casa y salíamos a pasear por aquellos lugares de la entraña de Madrid donde mi casa estaba, cuesta abajo, calle de Segovia, para sentarnos algún rato en el puente o sobre alguna piedra a la entrada de la casa de campo, solos, como si estuviéramos abandonados. Por mi parte pasaba un momento extremadamente difícil y creo fuera ello también lo que nos unió tan diáfanamente. Mas no solo contaba lo que de difícil tuvieran nuestras singulares situaciones, sino más todavía la amargura que brotaba de aquellos racimos de viña tan florecientes, porque el dolor se nos adelantaba ya. Y no digo proféticamente, el zumo amargo estaba ya allí, y solo la inconsciencia podía obnubilar este sentir. Veneno y sierpe ya se daban a beber y a sentir, y cierta estoy de que no éramos los únicos en sentirlo. Digo únicamente que Miguel Hernández se acompañaba y me acompañaba más que nadie en ese sufrimiento. Lo que continúa deja de ser siquiera recuerdo de los hechos. La razón poética se aduerme en los brazos de la existencia para hacerse una sola con ella.
Cada fulgor, cada rayo que atraviesa la oscuridad, ilumina cavernas del sentido que en la atención, iba a decir, nos lleva, pero tendría que decir mejor, nos unifica. Nos unifica porque lo que María Zambrano ofrece, la palabra recibida, que al tiempo es palabra ofrenda, toca la llaga de esas verdades encarnadas en ocasiones en hombres verdaderos, como entenderá que lo fue Miguel Hernández, o José Lezama Lima, o Rafael Dieste, León Felipe, o San Juan de la Cruz. Bienaventurados, porque su sola presencia obra el milagro del desvelamiento, el milagro del nacer inapresable de una posibilidad, y porque incluso cuando ya no están, invocarlos es desvelar de nuevo esa verdad que ellos encarnaban. La descripción del sufridor de siglos, del indefenso, del descubierto, que es Miguel Hernández, lo convierte en ser auroral, en ser inédito, en símbolo, dice. Era el equivalente español del indio mexicano, peruano o chileno, el sufridor de siglos contados y de los que no se cuentan. Y así tenía como ellos cráneo más que cabeza, el hueso pelado que ninguna cabellera hubiera podido encubrir, el cráneo modelado por el rayo que no cesa, del que no quieren estos seres ni podrían defenderse, expuestos a los elementos inmemoriales, a los de la historia también, y a los que del cielo les caen y les llueven, y al sol invisible, seres polvorientos, de polvo de la tierra y de polvo estelar que ellos no quieren quitarse de encima, seres que al extinguirse se encienden, hermanos de la tierra y del sol. Hemos pensado todas las personas que estamos aquí en César Vallejo. El poeta peruano, como Miguel Hernández, y la propia María Zambrano, estuvieron juntos en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Valencia, ya de España en guerra, julio de 1937. María Zambrano, que se había casado en septiembre del año anterior y había partido hacia Chile con su marido, regresa a España para convertirse en testimonio. A esta figura nos hemos referido ya. Cuando le preguntaban por qué ese regreso cuando todo estaba perdido, ella contesta sin dudarlo que porque alguien tiene que estar allí y contar cómo fueron los hechos. Shakespeariano, Horacio, testimonio. El grupo al que por generación y cercanía pertenece la filósofa presenta una comunicación conjunta en el Congreso. Leo tal comunicación, observo a sus protagonistas, entre los que están sus mayores, como Antonio Machado, a quien considerará maestro desde que lo conociera en la Segovia de su infancia y adolescencia, porque el poeta era del grupo más cercano de su padre, Blas Zambrano. El maestro Machado y Hernández, Vallejo, Paz, Zambrano, Au, habría que leer todos sus nombres en ceremonia cívica para sembrar concordia y limpiar de adherencias espurias la luz de una historia común en la que se debatieron demasiadas oscuridades yermas, demasiados odios ancestrales que regresan una y otra vez porque no hemos hecho democráticamente unidos el duelo. Leo a Zambrano. Sigue hablando de Miguel Hernández, de su cráneo pueblo que padece hambre original nunca aplacada. Y el hambre, claro, iba más honda. De lo hondo venía esa hambre. Amor sin apenas esperanza. Esa esperanza que el hambre milenaria acalla para dejar paso al amor que la nutre y despierta en calma. Y así tenía figura de esposo, de aquel que ha ido siempre hacia la boda como forma inmediata de la unión. El poeta esposo. ¿Estaba casado? No, no lo estaba todavía, mas ante mí sí que lo estaba. Lo sentía sollozar calladamente por la esposa que se le había quedado en el pueblo con sus padres, y más todavía que por no tenerla allí a su lado, por no estar él al lado de ella, junto a ella en su lugar de nacimiento. Él era de Orihuela y no de otra parte, sin regionalismo ni pueblerismo alguno. Nunca lo oí ponderar las excelencias de su pueblo, aunque bien daba a entender su belleza, mas lo que contaba era que él, nacido allí, nunca iría más allá, sobrepasándolo. Era como un Tobías que soñaba volver, ya que mujer la tenía con el arcángel y el pez del remedio. Y eso, ni Madrid ni ciudad alguna de este mundo podrían dárselo. La ciudad, como en los versos de Cavafis, iba a ir con él siempre. Su Ítaca estaba edificada en su corazón. Era una ciudad de la hermandad que, como les ocurrió a tantos, imaginó del cielo a la tierra, una tierra común, comunista,
Miguel Hernández, nos dice su amiga María Zambrano, era un creyente en la comunión, que se da también por la palabra. Parecía usarla por primera vez o como si la hubiera recobrado. Su poesía delata una especie de deslumbramiento ante la palabra que en él, heredero de tantos silencios, se abría. No son las palabras cotidianas las que María Zambrano recuerda de Miguel Hernández, sino los silencios propios de la amistad, que no requiere explicaciones ni exhibiciones. La palabra amiga, nos dice, es como un rezo que de tan íntimo se hace universal. Dice, y creo fuera eso lo que tan a menudo pasaba entre nosotros, en aquellas tardes cuando mencionábamos las espigas y su soleado campo, el redondo pan moreno y la sangre de la tierra exprimida de los racimos, y cuando nos callábamos. Mas él hablaba poco también por campesino, por indígena, que sabe que la palabra es don del que no debe usarse en vano. Era un creyente. Zambrano entiende que esa es la razón por la que cuando regresó de aquel viaje a la Unión Soviética, su rostro se transformó en otro rostro. Y señala que el hecho de haber dejado de ser una sombra hace que su última poesía aparezca como la imagen de un abrazo inseparable entre el dolor y el amor. De aquel tiempo remembranza es el origen del retrato que le haría en el futuro del recuerdo su amigo Miguel Prieto, que lo acompañara a la Unión Soviética. Prieto pudo llegar a México. A Miguel Hernández lo detuvieron en el límite entre la opción que significaba Portugal y la presencia abrasadora del ahora español. Miguel Prieto, en el futuro mexicano, haciendo el mismo ejercicio de testigo que hace María Zambrano al escribir sobre su amigo, pintaría un retrato de Antonio Machado y otro de Miguel Hernández. Muchos años después, como ocurre en todas las cosas verdaderas, ambos retratos testigo han podido verse en España en la exposición que conmemoraba el 80 aniversario del exilio republicano español en 2019. El retrato de Antonio Machado por uno de esos delirios del destino, parafraseando a María Zambrano, está ya para siempre en España, en Segovia, el lugar donde Zambrano comenzaría, a la sombra benefactora de Antonio Machado, de Blas Zambrano y del amor humano, un viaje que iba a sentarla días en la pies para escribir este texto que le pedía a Alfonso Roig y que de alguna manera había empezado a escribirse aquella última vez que se encontró con el maestro y el amigo en la Valencia del Sin Remedio, donde Miguel Hernández, escribe ella, aparecía vuelto hacia adentro, enteramente enmudecido. Dice, no volví a verlo, mas visible y manifiesto ha quedado a través de sus diversas agonías. De prisión en prisión, cerradas las puertas del amparo y la del exilio, pasada ya la raya de aquel Portugal. Las sentencias de muerte, emanadas de la justicia menos que humana, no se ejecutaban en virtud de intervenciones de escritores de fama mundial y de su inexorable agonía que había de apurar gota a gota. Dentro de su crisol quedó encerrado en la prisión de Alicante, donde al fin fue a parar junto con todos esos todos que en él se reconocían y entre ellos se reconocerían más claramente en su presencia. Lo querían todos. Los de Orihuela se atrevían a llegar hasta su lecho de moribundo, cuando prohibido estaba. El invencible amor y la pureza de su poesía naciente le fueron dados. Al morir, más que un cuerpo, debía de ser un signo. Sí, un signo de esos indelebles que el hombre deja sobre la tierra, y en la tierra misma, en grutas y laderas, ha de haberlos aún sin descifrar, grabados en ella por la pasión del hombre verdadero. Y así, Miguel Hernández, en el aire que le fue negado, en el fuego sutil que lo mantuvo, signos, y no solo de los humanos, que perdurarán en el planeta aunque de él llegara a ausentarse la vida, pues que claman porque responden a los cielos y al único. En el patio de la prisión, su féretro fue llevado a hombros por los presos de Orihuela con una suerte de banda de música formada por los presos. Epílogo que tendría que ser coda. Permítanme un epílogo. Tiene que ver con ese signo y con lo que ese signo simboliza. María Zambrano dice que los símbolos son el lenguaje de los misterios. En el texto que abrió la ventana a mi intervención, la filósofa, tras mencionar aquel momento sobrecogedor en el que Miguel Hernández intentaba enseñarle una melodía popular entre las bombas,
retoma el significado simbólico de su experiencia estética ante la Santa Bárbara del Prado y le da a ella las gracias con el tono que yo quisiera dárselas a ustedes. Y por eso yo aprovecho la ocasión para darte las gracias. Gracias, amiga mía, gracias. Si la expresión no estuviera tan desacreditada, te diría amiga de la paz, no, engendradora de la paz. Desde el símbolo leo esta belleza que tomo como final de mi intervención hasta que cierre Miguel Hernández la misma, como propuse al comienzo. Hay una carta que Zambrano escribe en 1979 desde Ferney-Voltaire a Ramón Pérez Álvarez, preso que lo fuera también en el reformatorio de adultos de Alicante, y quien se hiciera cargo del cuerpo muerto de Miguel Hernández para entregárselo a su familia. En esa carta, María Zambrano dice que del mismo modo que Lorca es el símbolo del poeta asesinado, Miguel Hernández lo es del que no podía ser más que poeta, por lo que su agonía recoge la de la humanidad entera. El poeta, premio Nobel Vicente Alexandre, se dolía de que tal vez se había salvado si hubiera estado como tantas veces en su casa madrileña. Y hay un cierto recuerdo de que Miguel Hernández al final estuvo cerca del pintor Díaz Caneja. Pero regreso al texto de María Zambrano que nos ha ido conduciendo. Por breve tiempo le fue dado el único lugar de su ser, el hogar con su mujer única y su hijo. Nunca llegaron a vivir al mismo tiempo los dos que le nacieron, el lugar único crisol de donde, aun en ausencia, su palabra nació, su poesía era ya nacida y naciente. Pues bien, esa poesía nacida y naciente también se ofreció a la amistad entre dos soledades como metáfora capaz de transportar hacia la paz que se deshacía entre los dedos de la historia. Y en 1934 aquellas conversaciones traían trigo y viñas, pan y vino, cuerpo y sangre para quienes creen en el ser humano y en la grandeza del ser humano, en su sustancia de paz y para la paz, como clamaba Antígona, como agradece Zambrano a la santa de las minas y las tormentas. En agosto de 1934, Miguel Hernández publica un poema dedicado a María Zambrano en la revista El Gallo Crisis, dirigida por Ramón Sigé, a quien tanto quería. El poema se titula La morada amarilla. Regreso a él para la escritura de esta intervención en Linares, para la escritura de esta amistad a la orilla del tiempo que tejieron Miguel Hernández y María Zambrano. Y siento que hay un misterio en las palabras del poeta, en la profusión de signos de admiración que brotan como espigas de la página entre los versos, segándolos, y exigen detener la respiración y continuarla después con otro ritmo, como si fuera una partitura en vez de un poema, una partitura plagada de granos de trigo que saltan y se derraman sobre las cabezas de los desposados, varias voces en una misma voz, polifonía. Y la morada amarilla es mística morada, morada teresiana, como en el futuro llamará Alfonso Reja María Zambrano, nuestra Santa Teresa. El sol y la luna se me aparecen entonces en el rostro sonriente de Josefina Manresa, su mujer única, la sola capaz de crear hogar para Miguel Hernández. Entiendo el conjuro que significaba tratar de enseñarle la letra popular de aquella sevillana a su amiga María Zambrano, andaluza, de nacimiento también, como Josefina. El canto encanta y es encantamiento, dice Zambrano. Y así su poema, La morada amarilla, don precioso que me fue ofrecido, se me parece como una sombra clara e indeleble, más sombra al fin, como esas que se desprenden de una flor y aún de su sola fragancia, emanada de una vida en plenitud de ejercicio, que ha de referirse a ella. Y temo que al ser leído sin la presencia viva de su autor, no transmita aquella su ansia de comunión, aquella incesante, imperativa necesidad de Eucaristía compartida, es decir, del reino de Dios aquí en la tierra. Sea Miguel Hernández quien termine, porque la aurora llegará. Y te voy a pedir, Fanny, que lo leamos entre las dos. ¿Vale? ¿Empiezas tú? Y tú te paras y yo sigo. Empieza abajo, yo leo y después te paso.
la morada amarilla María Zambrano. Apunta Dios la espiga en el sembrado, florece Dios la vid, la flor del vino. Tiró por recoger multiplicado su fortuna de Troj, el campesino, que como pobre en ambicioso pica, muy pobremente rica, muy tristemente bella. La tierra castellana se dedica a ser Castilla. Ella, el desamparo cunde, qué copioso al amparo, qué inmenso de la altura, inacabable mapa de reposo, sacramental llanura, de más la soledad y la hermosura. Pan y pan, vino y vino, Dios y Dios, tierra y cielo, enguirgando a las aves y al molino, pasa el aire de vuelo. Sube la tierra al cielo paso a paso, bajo el cielo a la tierra de repente, un azul de llover, cielo cencido, bueno para marido, cereal y vinícola en el raso, Dios, al fin accidente, hace en la viña y en las mieses nido. ¡Qué morada es Castilla! ¡Qué morada de Dios! Y qué amarilla, qué solemne morada de Dios, la tierra arada, enamorada, la uva morada y verde, la semilla. ¡Qué cosechón de páramo y llanura! ¡Qué lejos hay de trigo! ¡Qué hidalga paz! ¡Qué mística verdura! Y qué viento, Rodrigo. Páramo mondo, mondas majestades, mondo cielo, luz monda, mondo olivo, monda paz y silencio, mondo y vivo. Soledad, soledad de soledades, con una claridad a la redonda, viuda, sola y monda. No hay luz más aflictiva, no hay altura más honda, no hay angustia más viva. La copa fugitiva del chopo, verde coco, de cielo en cielo, cielo al cielo, priva en un celeste anhelo. Chopo, copo de cielo, que es menos que ser cielo y más que chopo, chopo de cielo, copo. Por viento al horizonte va el molino, por gracia luz molienda y movimiento, y se queda parado en el camino, pacífico un momento, gracia, molienda, luz, pero no viento. Soledad trina y una, castellana, Dios, el viento, el molino y la besana. La luz es un ungüento que cura la mirada del espanto. Se levanta el jilguero, cereal, tanto y tanto, de trigo y voz provisto. No amedrentes al ave, meseguero, que hace celeste el pan, un poco Cristo. Se impacienta la espiga por la siega, con la impaciencia de la brisa encima, me embruda enamorada de las hoces. Esta mancha manchega, ¿por qué? Se desarrima al cielo en este tiempo y le da voces. También que está el cordero sobre la línea pura del otero, paciendo sobre el cielo cabizbajo las cabizaltas flores. También que está de arriba y aún abajo la soledad lanar de los pastores, proveyendo distancias de soledad, de amor, de vigilancias, encima de la loma, que lo deja en el cielo, que lo toma, la espiga raditiesa, nutrida de altitudes, Isidro, Juan, Teresa, Alonso, Ruy, ¿qué fueron las virtudes? La viña alborotada, está la mies revuelta, ruedo es la era ya de polvo y nada, tanto que fue la era por la trilla, todo de Dios en Dios siempre resuelta, de casta te vendrá lo de Castilla, oh campal rica hembra castellana, asunto como Dios de la semilla. No esperes a mañana para volver a pan, a Dios, al vino, con ellos tu destino. Y has de ser resumible siempre, amiga, en un racimo, un cáliz y una estrella. Muchas gracias. Marifé, ha sido
una catarsis como anticipabas, pero ha sido una catarsis, hemos salido mucho más inteligentes que entramos en la sala, como ocurre siempre cuando estamos en contacto contigo, y se ha sumado la fuerza del poeta con la fuerza del pensamiento. Cuando la fuerza del poema y la fuerza del pensamiento están juntos, es una catarsis y salimos más crecidos, ¿no? Me ha emocionado mucho saber que Miguel Hernández y María Zambrano hoy han estado aquí juntos. Porque la despedida, pueden imaginar que fue una despedida extraña, triste, no se pudieron despedir, evidentemente, ¿no? Y de pronto, cuando tramamos la posibilidad de estar hoy aquí, y Marcelino me decía, yo le decía, hablaré de María Zambrano y de Miguel Hernández, pues bueno, pero a ver cómo hacemos para que los dos estén en Linares, ¿no? Qué fácil, al final qué fácil era, qué fácil es la amistad, ¿no? Aunque pase el tiempo y el espacio sea otro, y qué distinto el poema de Miguel Hernández cuando se lee al final y no al principio, porque es un poema que seguro que conocemos todas las personas que estamos aquí, que hemos leído tantas veces a Miguel Hernández, y que incluso este poema, esos poemas que se quedan un poco en un lado, ¿no? Porque es un poema extraño, es un poema raro, ¿no? Que podría parecer, es que es un poema machadiano, pues no sé si es un poema machadiano. Un poema cósmico. Es un poema cósmico, es un poema panteísta completamente, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la propia experiencia de los dos, y esa amistad y esos silencios y ese momento. Y qué bonito es oír el poema de Miguel Hernández cuando ya María ha dicho todo lo que ha tenido que decir de él, ¿no? Sí, yo creo que has apuntado en un territorio que a mí me importa especialmente, que lo hemos comentado en el tren, que es cuando María deja de pronto a su maestro Ortega. Ella tiene un encuentro muy afectivo con Ortega en el sentido de que es su maestro, de que es su guía, de que es su timón. Y se escriben unas cartas. Ortega la valora muchísimo, de hecho la convierte en ayudante de metafísica, y se escribe mucho, e incluso discuten de política, y ella le lleva un manifiesto para que Ortega lo firma, luego tienen ciertos desajustes y vienen las campañas de la República por la educación de las misiones pedagógicas. Y María descubre a los poetas. Y entonces María, que está pensando como filósofa, que establece el pensamiento, de pronto, con las conversaciones con Prados, con Bergamín, por la corriente de catolicismo progresista, con Cernuda, de pronto encuentra a Miguel Hernández. Y entonces entre los dos hay una comunión. Y entonces, y es curioso, y yo veo un poema de María, que lo tengo recogido para una cosa que vamos a hacer en la Complutense, que tú también estás representada, es cuando el día 2 de febrero del 39, ya es la despedida, está fechado este poema que empieza en España, antes de salir por el Pirineo, detrás de una fila que van de uno en uno, y ella le toca al Señor del Cordero, un hombre que lleva un cordero a la espalda, y están todos apretados en la fila para salir de España hacia Francia, y ella nota la respiración del cordero, de ese cordero que lleva el hombre de delante, que es el cordero del sacrificio, van todos al sacrificio. Y oye la respiración del cordero y dice, en ese momento me juré, no dice la palabra juré, pero algo parecido, prometí, que cuando yo volviera tenía que volver con ese cordero que iba delante de mí. Y cuando vuelve, y están en el aeropuerto de Barajas, y está el hijo de Pedro Salinas, que es director general del libro, es el único que ella acepta que lo vaya a recoger. Ella dice que venga a recogerme el hijo de mi amigo Pedro Salinas, y entonces le dice a Jaime Salinas, ¿dónde está el cordero que yo quería ver en mi regreso? Un poco ya volviendo a los delirios, ¿no? Y entonces hay un poema que yo quiero, como agradecimiento a tu conferencia, porque son 2 líneas, que hay algo desconocido en esa conciencia autónoma de poeta, de filósofa que es poeta, que tú al final de la conferencia has hablado como poeta ya, y porque has hecho el paso que hizo María en este poema. El 2 de febrero del 39 tiene este texto firmado, dice, estoy demasiado rendida para escribir, demasiado poseída, solo podría hacer poesía, pues la poesía es todo, y en ella uno no tiene que extinguirse. El pensar extiende a la persona
mientras que el poeta es siempre uno. De ahí la angustia indecible y de ahí la fuerza y la legitimidad de la poesía. Yo creo que contigo, Marifé, hemos hecho eso mismo. De María, el 2 de febrero del 39. La poesía nos lo dice todo y ha dado un paso la filósofa hacia la poeta. Y en ese sentido lo hemos percibido todos y hemos hecho el paso del pensamiento a la fuerza y a la legitimidad del poema. Pues fíjate, esto que acabas de comentar y que te agradezco además de todo corazón, y siempre tan generosa, Fanny, conmigo, ¿no? Cuando se da ese día, el 20 de noviembre del año 1984, que ella regresa a España, y efectivamente le pregunta a Lilo, ¿no? A Lilo, que es el hijo de su amigo, ¿no? El Lilo, que ahora es el director general del libro y que es la imagen que hemos visto tantas veces, que lleva vestida de blanco y entonces va del brazo del hijo de su amigo. Cuando ella se ve, que es lo que comentaba en algún momento de la intervención, cuando ella se ve, después ya en su casa, en la casa que ella habitará en Madrid, cuando se instala en Maura. Sí, en Antonio Maura, que también tiene una historia alucinante, ¿no? Porque el Museo del Prado está al lado y sin embargo ella tiene miedo de volver al Museo del Prado, ¿no? Entonces cuando escribe este texto que yo he tomado como hilo, habla de memoria, porque ella no va a comprobar, no vaya a ser que le hayan cambiado el cuadro y el museo, ¿no? Bueno, es muy bonito esto porque cuando ella se está viendo en la televisión pública de un país que se supone que ya en fin, ya ha habido suficiente sacrificio y vuelve a ser un país democrático, y ella llega, y etcétera, y ella se ve a sí misma en las imágenes de su regreso en Barajas, en el aeropuerto de Madrid, y se ve vestida de blanco y con esa, no sé si recuerdan ustedes la imagen, es que es muy bella, se ve una especie como de alambrada, que había entonces, supongo yo, en Barajas, claro, entonces había una especie de alambrada. Y entonces a ella se la ve detrás de la alambrada del brazo de Salinas y con un ramo de flores, ¿no? Entonces cuando ella ve esa imagen en su casa, cuando ella se autové, ve que ese es el cordero, ¿no? Es que ve que ese es el cordero, directamente ese cordero que ella esperaba, y entonces entiende efectivamente que el exiliado está expuesto a la mirada de los otros y que por eso es molesto, por eso es incómodo, ¿no? Por eso mueve el corazón de los demás, pero hay un punto en el que verlo tanto, de pronto es incómodo, ¿no? Qué cosa tan bonita, ¿no? Tan dura y tan bonita al tiempo, ¿no? Bueno, pues Miguel Hernández y María Zambrano están hoy, esta tarde en Linares. Fanny, te agradezco muchísimo esta posibilidad porque estas cosas hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacer que lo que no ocurrió ocurra. Y de repente están aquí en Linares y es un gusto además saber que hay tantos y tantas profesores y profesoras aquí esta tarde, ¿no? Que casi si nos ponemos y levantamos la mano, pues casi, y los que no también, ¿no? Yo creo que podríamos dar 5 minutos de coloquios, ¿no? Porque hay muchas lectoras y lectores. Entonces, pues, qué bonito que estén aquí, de pronto, Marifé, hay algún sí, pensamiento, Mercedes, Ana, en fin, las escritoras, los escritores, Germán. Es magnífico el recordar desde mi infancia aquella canción que cantábamos de niña cuando hacíamos los coros de Santa Bárbara bendita, bendita, con papel y agua bendita. Qué lejos estábamos los niños de saber, ¿verdad? El fondo, el significado de aquello. Y ahora me lo has recordado, me ha emocionado muchísimo. Es verdad, me has trasladado a mi infancia. Aquello nadie te explicaba, no sé esa canción de dónde salió ni cómo, pero se cantaba en las plazuelas cuando era pequeña. Y ante el miedo, ¿no? Porque yo la recuerdo pues en los veranos infantiles que íbamos a pasar al territorio de los orígenes de mi padre, en Maragatería, cerca de Astorga. Entonces, bueno, en verano hay tormentas, de verano, claro. Por eso se llaman tormentas de verano. Y había muchas tormentas y de repente yo recuerdo a las mujeres mayores, que a lo mejor eran mucho más jóvenes que yo hoy, pero parecían mujeres mayores porque todas iban vestidas muy de negro y con pañuelo y tal. Cuando había tormentas se reunían y entonces cantaban el Santa Bárbara bendita, entonces yo no sabía que era nada, ni Santa Bárbara ni nada, pero oírlas con esa especie de magia, ¿no? Decir aquello daba un poco como de tranquilidad, ¿no? Parecía que al decirlo no te iba a pasar nada. Qué bonito. ¿Y cómo queda en el subconsciente? Sí. Porque me lo has traído al cabo de tantísimos años, pues ya los tengo. Y
pero hacer algo muy bello recordarlo. Gracias. También descubrí a Miguel Hernández en el año 66, en una edición que me trajeron de Francia. Y aquello fue para mí también un deslumbramiento. Pero el poema, justamente el poema que hemos leído de Miguel, hoy, de pronto después, como final de la conferencia, se ha levantado con un sentido nuevo. Para mí sí, porque es un poema que cuando lo lees o lo estudias de una manera canónica, es un poema que sitúas, ¿no? Que sitúas en un lugar, bueno, tú eres filóloga, ¿no? Pero que ocurre eso, ¿no? Lo sitúas en un lugar y lo analizas de una forma. Pero claro, cuando yo tenía el poema, porque sabía que al final, pues en algún momento aparecería la morada amarilla, evidentemente, y tenía el poema mientras que estaba escribiendo, y de repente miras el poema, incluso la forma. O sea, esto que Fanny y yo intentábamos, que Fanny, gracias, porque además te he hecho así una repentización, como en las clases de música, ¿no? volver como en las clases de música, toma, te doy partitura, ponte a leer, ¿no? Que así de repente. Teatro de pronto. Claro, pero está lleno, es que está lleno de interrogaciones a la mitad del verso, que de repente es una interrogación y continúa el verso, o una admiración y continúa, con lo cual te obliga a estar como elevando, bajando, como si fueran las espigas, ¿no? Que han rebrotado. Música, la elegía a Ramón Sigé. Claro. Eso yo me lo aprendí de memoria corriendo porque era para mí. Porque es como un canto, ¿no? Es como un canto, es un requiem. Pero en este caso, este poema, que es tan poco conocido, tan poco trabajado, tampoco valorado, ¿no? Como un poema en circunstancias de homenaje a la amiga, pero no, es un poema con mucho y cuando lo lees después de, o sea, cuando lo lees muy a posteriori de la historia, ahora, ¿no? Pues sí. Luego con tercerida, de la marcha de la vida. Pues entonces, si no hay más palabras, muchas gracias. Gracias, Marifé, has estado espléndida. Espero que esté grabado y que podamos verlo en la página de la UNED en cualquier momento, y de la Fundación Legado Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Linares. Gracias, porque muchísimas gracias. Ha sido estupendo juntarnos de pronto a estas fuerzas aquí tan líricas y tan emotivas en su conjunto. Muchas gracias.